Ayer hablé con Marco Rascón. A Marco Rascón lo conozco pues desde que hice la biografía de Superbarrio, porque por unas carambolas del destino yo acabé compañero de habitación de Superbarrio en un viaje aquí a Gijón, cuando todavía no vivía yo aquí, por supuesto. En el 94 debe haber sido, sí. Y entonces pues, acabé siendo el guardián de la personalidad secreta de Superbarrio. Y alguna vez en Planeta me dijeron, ¿por qué no haces un libro sobre la corrupción del PRI? Porque ese libro está más hecho que nada, entonces mejor hacemos un libro sobre Superbarrio. Y una vez que lo había yo vendido en Planeta, hablé con Superbarrio y con Marco Rascón. Digo, quiero hacer la biografía de Superbarrio. ¿Me dejan o voy a quedar como idiota ante la editorial? No, me dejaron. Pero sí, yo hablé con Marco Rascón porque me parece que es uno de los hombres de la izquierda más coherentes. No estoy de acuerdo con él en muchas cosas, cuidado. Entre otras cosas, bueno, él fue un hombre que se apuntó a la guerrilla siendo muy jovencito y estuvo luchando para lograr la instauración de otro sistema económico y político por la vía de las armas, pero que siempre ha sido un hombre coherente, que siempre ha sido un hombre consistente y que siempre ha sido un hombre honrado. Puede estar equivocado, según yo, pero honrado es. Y que me quería yo conocer sus valoraciones respecto a la situación en México, que me tiene enormemente preocupado cada vez más, conforme además el destrozo cognitivo que evidentemente está padeciendo López Obrador se hace evidente cada día. Y entonces me interesaba mucho la posición de Marco Rascón y la planteó sus posiciones, etcétera. Le agradezco muchísimo y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. No es una de estos exitosísimas vídeos de los miércoles que tienen 20,000 visualizaciones. Este lleva 5,000, pero espero que sean 5,000 valiosas, no solo para la gente de México, aunque evidentemente a la gente de México es a la que más le interesa, porque estamos de cara a unas elecciones dentro de 6 meses, menos de 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, dentro de 4 meses, pero sino a mucha gente que no está entendiendo lo que está pasando en México. Fíjense, amigos míos que dejaron de hablarme porque eran podemeros, un amigo en concreto, dejó de hablarme cuando se enteró que yo estaba en contra de Podemos y que yo criticaba a Pablo Iglesias. ¿Cómo me atrevía yo a hacer tal barbaridad? Me dejó de hablar. Y habíamos sido muy buenos amigos. Y el otro día me manda, oye, ¿cómo ves la cosa en México? Después de como 8 años o 9 reapareció en mi WhatsApp. La deriva en México está grave, ¿no? Pues sí, ya, y yo me di cuenta desde antes, pero por lo menos desde 2018, pero o 17, pero bueno, mira, qué bien que reapareces. Así que, y él es un periodista que trabaja para distintos medios aquí en España. Entonces yo creo que le puede servir a muchas personas también para conocer lo que ha ocurrido en estos años en México. Me pregunta Keylor Alfaro Mora ayer si después de hablar con Marco Rascón ha cambiado mi opinión sobre Xóchitl. No, porque mi opinión sobre Xóchitl se basa en lo que hace Xóchitl. Entonces puedo entender que haya dicho que le abre la puerta a la derecha, pero no puedo entender que le abra la puerta a una derecha tan nefasta como la de Verástegui. 1. 2. El apoyo a Milei me parece absolutamente inaceptable. Sobre todo si te dices una persona con cierta conciencia social, cuando la conciencia social le parece aterradora, despreciable y prescindible al señor Milei. Y finalmente, no ha expresado el tipo de conformación del gobierno que haría caso de ganar las elecciones. Evidentemente lo va a hacer, lo tiene que hacer en los próximos meses, pero hasta ahora no lo ha hecho. Entonces mi posición es exactamente la misma. Puede ser una persona con buenas intenciones, puede ser una persona honesta, que parece serlo. Me dice, es que es corrupta, demuéstramelo. Y no ha habido nadie que diga, mira, en tales y tales cosas hay un acto de corrupción, ¿no? Simplemente porque ahora en México, gracias a López Obrador, si tú dices que alguien es corrupto ya no necesitas argumentar en contra de sus ideas, porque lo has descalificado como persona. Entonces, nadie me ha demostrado que sea corrupta, nadie me ha demostrado que sea mala persona, nadie me ha demostrado que tenga malas intenciones, pero quienes la rodean y quienes la apoyan son lo peor del país. Bueno, lo peor del país que no ha entrado a Morena, que es la otra mitad de lo peor del país, pero que ya está en Morena, ¿no? Entonces ya son los priistas y panistas buenos, y limpios y son honestos y ya no son corruptos, ya todo lo que se robaron, ay no, pues se los regalamos. Cosas así, que es lo que ha estado pasando con los priistas y panistas
que se enrolan en Morena y que ahora le están dando multitud de candidaturas y demás de una manera absolutamente vergonzosa. Entonces, no, mi posición sobre Xochitl pues no ha cambiado, ni mi posición sobre México no ha cambiado. Creo que tenemos un problema muy, muy grave. ¿Consideras que aplica la estrategia de alianza tipo en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, aquí en México contra Morena? Es decir, una alianza espeluznante. No lo sé. Pero es que, otra vez, ¿quieres hacer una alianza en contra del pripanismo de Morena con el PRI y el PAN? Pues no. Pues que es igual. Es decir, si hay dos tipos que te pegan, que siempre te han pegado, son amigos y te pegan, luego se separan y tienes que elegir a uno de los dos, pues yo no elijo a ninguno. Obviamente respetaré lo que elija la ciudadanía, pero yo personalmente no pienso votar por ni. Ay, no, prefiero que me pegue fulano. Tenemos de este lado a los pripanistas que estaban robando antes, pero que ahora quieren volver a robar. Y luego de este lado tenemos a los pripanistas que antes robaban, pero ahora van a robar en Morena. O ya están robando en Morena, porque están allí desde antes, ¿no? ¿A cuál prefieres? Pues no a ninguno. Dime que va a ser un gobierno sin esa escoria y hablamos. Saludos de Salina, Kansas City. No, Salina, Kansas, que no es lo mismo que Kansas City. ¿Irías al podcast de Jordi Wild? Pues no lo sé, ¿quién es Jordi Wild? He visto un par de cosas de él, porque claro, de allí saqué lo que decía el coronel Baños, ¿no? No sé cuál sea la posición de Jordi Wild, pero no veo por qué no.